Hola jóvenes, este video tiene por objetivo apoyarlos para que puedan resolver la pregunta número 10 de su cuadernillo de ejercicios. Así es que pasamos a la pregunta. La pregunta número 10 dice, calcula la distancia del punto A, que está en -3, -1, al punto B, que está en 1, 2, del plano cartesiano. ¿Cuál es la distancia? Nos da 4 opciones: raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 24 y raíz cuadrada de 27. Para resolver esta pregunta, en primer lugar tenemos que saber qué cosa es el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares. Una de ellas horizontal, que sería la de las X, y la otra vertical, que es conocida como el eje de las Y, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. Este sería el punto de corte o punto cero, y a partir de él, en el eje de las X, los números positivos están a la derecha y los números negativos a la izquierda. Y en el eje de las Y, los positivos están hacia arriba y los negativos hacia abajo. ¿Ok? La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbola, la línea, la circunferencia, la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Aquí tenemos un plano cartesiano con 4 puntos y quiero que se den cuenta de algo, jóvenes. Cada punto está localizado por dos números. El primer número se refiere al eje de las X, es decir, al horizontal. Este punto verde, por ejemplo, es el punto 2, 3 y está a 2 unidades del 0 en el eje de las X y a 3 unidades en el eje de las Y. Y ese es el punto 2, 3. El punto 0, 0, como es tanto 0 para X como 0 para Y, sería el punto de cruce. Este punto, que es -1, -2, es -1 para X y -2 para Y. Y aquí está el punto. Y este punto rojo está a -3 para X y a 1 para Y. ¿Ok? Entonces dense cuenta de algo. Siempre va primero el eje de las X y luego el eje de las Y. Ahora sí, nos vamos a nuestra pregunta. Para esta pregunta necesitamos encontrar la distancia entre dos puntos. El primer punto está a -3, -1. Como ya habíamos dicho, primero es -3 en el eje de las X y -1 en el eje de las Y, que sería este punto. ¿Ok? El segundo punto está en 1, 2. 1 para X y 2 para Y. Y este sería el siguiente punto. Ahí está. Ahora lo que necesitamos saber es calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Pero ¿cómo podemos calcular la distancia? Ok, primero vamos a hacer más grande nuestro esquema. Y ahora, para encontrar esta distancia nos vamos a apoyar en un teorema, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, vamos a recordarlo rápidamente, dice que solo va a funcionar para los triángulos rectángulos. Es decir, va a funcionar para aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. A los lados que forman ese ángulo de 90 grados se le conoce como catetos. Y al lado opuesto que está en el ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. El teorema dice que si a los catetos los elevamos al cuadrado, a ambos catetos, y los sumamos, y la hipotenusa la elevamos al cuadrado, entonces nos daría exactamente lo mismo. Es decir, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Veámoslo con números para que sea más claro. El teorema como tal dice que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
la suma de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de ambos catetos. ¿Ok? Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados y sus lados miden 6, 8 y 10. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, es decir, en este caso 10 al cuadrado, sería 10 por 10, 100. Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Un cateto mide 6. 6 por 6, 36. Y el otro mide 8. 8 por 8, 64. Por lo tanto, 36 más 64 nos da 100. Y como 100 es igual a 100, vemos que el teorema de Pitágoras se cumple. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve este teorema? Si nosotros conocemos los dos catetos, podemos calcular la longitud de la hipotenusa. O si conocemos una hipotenusa y un cateto, podemos encontrar el valor del otro cateto. Y una pregunta, ¿para qué nos sirve eso si estamos buscando la longitud de una recta? Bueno, efectivamente estamos buscando la longitud de una recta, pero si nosotros hiciéramos un triángulo aquí, como el que está representado con estas líneas, tendríamos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Y tenemos un cateto, otro cateto, y podemos calcular la hipotenusa. ¿Ok? El primer cateto, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4. Sería 4 al cuadrado. Y el otro cateto mide 1, 2, 3. Sería 3 al cuadrado. Por lo tanto, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Es decir que 16 más 9 nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. 16 más 9 son 25. Por lo tanto, 25 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como nosotros necesitamos la longitud de la hipotenusa y no hipotenusa al cuadrado, este exponente pasa haciendo raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 sería igual a la hipotenusa. ¿Y cuál de las opciones nos dice raíz cuadrada de 25? La opción A. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Y una pregunta, cada vez que queramos resolver este tipo de problemas, ¿tenemos que hacer este dibujo? No, no es así. Hay una forma muy sencilla para hacerlo. El punto A dijimos que era menos 3 menos 1 y el punto B es 1, 2. Entonces, al punto A le vamos a asignar las letras X1, Y1 y a B X2, Y2. De tal forma que el primer cateto va a medir X1 menos X2, es decir, menos 3 menos 1. ¿Y cuánto es menos 3 menos 1? Nos da menos 4. Por lo tanto, el valor del cateto 1 sería menos 4, que sería esta longitud. Para el cateto 2 sería Y1 menos Y2. En este caso sería menos 1 menos 2 nos da menos 3. Si aplicamos la fórmula, vemos que sería menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Menos por menos sabemos que nos da más. 4 por 4, 16. Por lo tanto, la raíz cuadrada de, elevar al cuadrado cualquier número negativo nos va a dar por resultado un número positivo. Por lo tanto, sería 4 por 4, 16, 3 por 3, 9. 16 más 9 nos da 25 y nuevamente pasamos el exponente a ser raíz cuadrada y nos da que la hipotenusa mide la raíz cuadrada de 25. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo simplemente para facilitarlo, hacerlo un poco más ágil. Nuevamente recordemos que el punto A va a ser X1, Y1, el punto 2 o el punto B sería X2, Y2. Para encontrar el cateto 1 sería X1 menos X2 y para encontrar el cateto 2 sería Y1 menos Y2.
Estos son los puntos, estos serían las letras que les corresponden. Para el cateto 1 sería x1 menos x2, es decir, menos 2 menos 1 nos da menos 3. Para el cateto 2 sería 3 menos menos 2, por lo tanto sería 3 menos menos es más, por lo tanto 3 más 2 nos da 5. Menos por menos da más, 3 por 3 da 9, más por más da más, 5 por 5, 25. Por lo tanto, 9 más 25 nos daría la hipotenusa al cuadrado. 9 más 25 nos da 34, por lo tanto la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 34. Y esa sería la respuesta para esta nueva pregunta. ¿Ok? Confirmemos. Recordemos, ya no tenemos que hacer nuestro plano cartesiano, pero bueno, por confirmación. Tenemos nuestro punto A, que sería en el eje de las y menos 2 y 3 en el eje de las y. Perdón, en el de las x menos 2, en el de las y 3. Este sería nuestro punto. Y el punto 2, que sería 1 en el eje de las x y menos 2 en el eje de las y. ¿Ok? Podemos trazar nuestro triángulo rectángulo, aquí lo tenemos, y vemos que en el cateto de las x tiene una longitud de 3 unidades. Sería este. Y en el eje de las y vemos que tiene 5 unidades, que sería esto. Y así es como pudimos calcular la distancia de esta recta. Espero que les haya servido este video, jóvenes. Mucho éxito. Saludos. Bye.